Pues muy buenas tardes, agradezco al comité organizador por la invitación. Y bueno, vamos a hablar, ya nos dieron un panorama de lo que es el bullying. La atención que nosotros otorgamos en el Hospital de México es básicamente a niños enfermos. Sí nos llega a población aparentemente sana, sobre todo por la clínica de prevención. Sin embargo, mucho del enfoque que tenemos es dirigido hacia lo que van a ser los pacientes con enfermedades crónicas. Y obviamente que estos no se salvan de vivir o sufrir de bullying. Al contrario, es un factor de riesgo para que lo presenten. Entonces, a mí me gustaría iniciar retomando un poquito de lo que es el bullying. Ya les dieron todos los antecedentes. Pero ¿por qué hablar de bullying? El ser humano en sí mismo ha vivido desde su inicio en una sociedad. Por lo tanto, tiene la obligación o relación de estar pidiendo el sentirse seguro y apreciado por la gente con la que vive. No es exclusivamente de los niños, sino de todos los que estamos aquí. Vivimos en una familia, estamos en un trabajo o elaboramos algo o laboramos con cierta gente. ¿Por qué vivir en comunidad? Porque esta comunidad o esta sociedad nos enseña a aprender cómo convivir, cuáles son sus reglas. Ya nos hablaron de las reglas, de los valores, de qué es la amistad, y eso ¿quién nos los da? Pues básicamente la comunidad. Anteriormente se decía que de dónde surge el bullying. Yo les diría, pongan a la sociedad enfrente en un espejo y de ahí surge el bullying, de la misma sociedad en la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué buscamos aparte de convivir? Pues tener una muy buena o buena calidad de vida, lo cual a todos se nos ha mermado por muchas situaciones que vivimos todos los días. Saber que en esta comunidad o en esta sociedad todos somos diferentes. Ya hablaron de estereotipos, y los hay prejuicios también los hay discriminación demasiada. Sin embargo, tenemos que saber que todos tenemos diferentes gustos. No solo de qué comemos, ¿no?, que es lo primero que pensamos en gusto, sino cómo vestimos, cómo pensamos de lo que nos gusta. Diferentes creencias, ya nos hablaban de muchas culturas, de muchas religiones. Entonces, todo esto tenemos que tratar de ponerlo en una comunidad. Y obviamente, diferentes formas de actuar. Y el bullying es el mejor ejemplo de cómo solo 3 personajes actúan en una misma situación. Porque ya sea de forma pasiva o no, ahí actuamos y hacemos algo. Sin embargo, también esto nos va a llevar a tener malos entendidos, a no congeniar con el otro, a tener diferencias, dificultades y evidentemente conflictos. Quien no ha tenido un problema en la vida, en el trabajo o en la escuela, pues a ver que alce la mano. Por muy chiquito que sea o por muy grande, siempre hemos vivido un conflicto o una dificultad. ¿Qué nos enseña también esta sociedad? Es hacer un gran esfuerzo por enseñar a resolver cómo enfrentar estas situaciones, cómo resolverlos. Y es ahí donde el patrón se vuelve. Yo pensaba ahorita, contaba rápido, 120 personas aproximadamente. Imagínense, multiplícanla por 2, son 240, más todas las combinaciones que podemos hacer de cada uno de nosotros. ¿Para qué nos vamos tan lejos a pasear? Con que intentamos ponernos de acuerdo aquí, ya es muy difícil. Entonces, esta sociedad, de alguna manera, esperamos que nos enseñe a resolver estas diferencias. Y evidentemente, otra comunidad en la que nosotros siempre estamos inmersos, porque yo siempre les digo a los niños, yo no sé quién inventó la escuela, yo sigo buscando quién fue el inventor. Y quién les dijo a los papás que es lo más importante durante toda nuestra vida escolar. Entonces, yo sigo buscando a ver quién fue el culpable para ayudar a mis niños que no les gusta la escuela. Sin embargo, tenemos que vivir en ella. Mucha gente dice que la escuela es no una segunda casa. Yo les preguntaría, ¿y no es la primera? ¿Cuántos años de nuestra vida pasamos en una escuela? Y aún así, los que seguimos estudiando, ¿qué creen? Seguimos en una escuela. Por horas, pero seguimos ahí inmersos. Entonces, todo esto nos va a llevar a buscar y explicar. Ya me equivoqué con la presentación, se las dejo, ya la tienen aquí, la pueden solicitar para que se las envíen por correo, ¿vale? Para que no se distraigan tanto. Vamos a ver que entonces el bullying ocurre cuando un niño o niña, pero también en adolescentes, de forma individual,
o acompañada van a perseguir o lastimar de forma frecuente a otro niño, otra niña, a un adolescente o a un compañerito de la escuela, la cual se va a convertir en víctima de estos perseguidores. También estos niños suelen molestar a otros, obviamente los lastiman, y estos niños se llaman acosadores. Tienen una característica, se menciona que son más fuertes o más agresivos, y más fuertes pensando no solo en la estatura, en el peso, a lo mejor en la voz, simplemente habla con un tono muy fuerte y se convierte también en un acosador. Esperamos que estos ataques o estas situaciones de conflicto se realice a otros niños de forma intencional. Y esa es una de las diferencias cuando hablamos de conflicto entre niños y niñas o adolescentes, que nos podemos pelear, pero no hay intención. A lo mejor estamos resolviendo una situación en la cual no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, aquí el acosador sí vuelve esta agresión con intención hacia el otro. La intención de dañar, de hacerlo sentir mal. Entonces, esa es la gran diferencia cuando un conflicto se da entre los menores. También vamos a ver que estos acosadores buscan dominar al otro, que no pueden defenderse por sí mismas, y no porque no sean fuertes. Digo, tengo niños a veces, yo les digo de equipo pesado, son muy gorditos y son buleados por otro niño, nada más que es más grande que él, y siempre la fuerza que tiene el gordito es más que el niño que está más alto. Sin embargo, en sí mismo ellos no se los creen, por lo tanto esta autodefensa no la tiene. La víctima que siente miedo, y al sentir miedo se pierde en sí mismo, ya no confía ni en lo que dice, porque a lo mejor me puedo defender de forma verbal, pero ya no lo hace, se quedan callados, y evidentemente si los ponemos fuerza, pues tampoco van a poder, porque ellos creen que no pueden. Este acoso va a suceder en espacios poco vigilados, de ahí que a veces los maestros, los directores, los papás son los últimos que se enteran que alguien en su salón o en la escuela está sufriendo bullying. Nosotros la experiencia que tenemos es que se dan cuenta cuando el niño ya fue dañado. Tenemos ahorita un video de un niño que estaba en diciembre, plena posada navideña, bailando. La mamá lo estaba filmando, la mamá estaba presente. Y llega otro niño que se ve que pasa, algo le dijo, traía un sombrero, él iba disfrazado de charro, y al otro niño no le gustó el sombrero y le empezó a decirle cosas, pero fue así como de, bueno, no le gustó el sombrero, se pasó el niño. De repente nada más vemos como en el video aparece el otro niño, que es más grande en talla y peso, con el puño cerrado, pero hasta agarró vuelo y se lo soltó aquí, en la nariz. Y la escuela no se había dado cuenta y el niño ya tenía historia de haber lastimado a otros 3 niños, por ejemplo. Entonces, esto va a suceder usualmente donde ningún adulto está presente. Por eso el profesor o la maestra son los últimos que se enteran a veces, porque suelen hacerlo de forma oculta, para que nadie se dé cuenta. Ya vimos cuál es el ciclo y vimos quiénes son los actores. En este ciclo de bullying vamos a tener al acosador, pero el acosador trae porra, no llega solo. Tiene asistentes, ya nos hablaban, no solo son 3 actores, son más. O llegan los cómplices, porque ellos lo están refiriendo. La víctima, que también va a tener defensores, los que vemos y sabemos que no es justo, que lo podemos defender, pero ¿qué creen? No hacemos nada, solo hacemos la cara de ¡ay, pobre! Ahora sí le estoy yendo mal, pero no hacemos nada. Y obviamente hay posibles defensores, los que pueden intentar hacer algo, pero si me meto, el siguiente soy yo. Entonces ya me meto, porque qué tal si también a mí me toca la que sigue. Y finalmente, aquí ya tengo un error, son los acosadores como tal, y son los espectadores que tienen también asistentes y cómplices, aquel que está de acuerdo en que se siga surgiendo el otro, porque seguro también le cae mal, o algo no le gusta de este niño que es la víctima. Y obviamente los cómplices. Entonces, de 3 actores ya tenemos 7. Los que están con el acosador, los que están con los espectadores y evidentemente los que están con la víctima.
¿Qué se da como característico aquí aparte de la repetición? Evidentemente hay un poder de uno sobre el otro. Es un dominio del acosador sobre la víctima. Pero también este acosador está sobre los espectadores, porque también el siguiente pueden ser ellos. Entonces, recordando este ciclo, aquí los vamos a tener. Ahora ya tenemos también el ciberbullying. Ya no solo nos pegamos, ya hasta lo grabamos. Y no solo lo grabamos, lo subimos a las redes. Y no lo subimos a las redes, lo pasamos en vivo. Entonces, todo esto es un ciclo que vive esta víctima y que sin embargo vamos a ver que no es la única afectada. Entonces, recordando el bullying, se da no porque la escuela sea donde más se da, sino es el ambiente propicio. ¿Por qué? Porque ahí están las relaciones sociales entre los niños. En casa se da el bullying entre hermanos, sí, pero no lo vemos como bullying, lo vemos de, ay, estos hermanos se llevan mal, ay, qué agresivos son. Ahorita veníamos por la calle, bueno, saliendo del hospital, y solo me tocó ver 2 niños, yo creo que no pasaban de 3 años y medio, 3 años, y el otro tenía como 2 años, con sus manitas dándose así en la cara. El otro se hace para atrás. ¿Quién sabe qué le dijo al chiquito? El chiquito era el que estaba pegando, y el chiquito se voltea chi, así como si le hubiera pegado. Se regresa y le voltea uno en la cara. Y los papás adivinen qué hicieron. Se estaban riendo de, ay, ya se están peleando. Yo lo único que siempre les digo, bueno, si ahorita a los 3 años y medio ya se agarran a moquetazos, a ver qué va a pasar a los 10 años, a los 15 años. Y luego tenemos historias de por qué no nos hablamos entre hermanos, porque desde chiquitos nos peleamos. Y desde ahí surge todo esto. Entonces, la escuela, al ser uno de los centros donde más se va a poder evaluar esto, vamos a ver la presencia de conductas antisociales, que a veces lamentablemente ya las normalizamos, ya lo vemos como, ah, sí, adolescentes, ah, sí, son peleoneros, son criticones, son rebeldes, ya los normalizamos, creemos que ser adolescentes es estar mal, y no necesariamente. Ya nos acostumbramos a oír las noticias todos los días, de ver, ya hasta sabemos, uy, hoy fueron poquitos muertos, ayer fueron tantos, antier. Entonces empezamos a normalizar la conducta de tal manera que estas conductas antisociales a veces no las detectamos o las pasamos por alto cuando las estamos viendo enfrente. Esto de que es preámbulo, y de ahí una de tantas preocupaciones de la presencia de delitos. Lo vivimos hace 15 días con la noticia del niño que era bulleado, balacea al compañero, se va a su casa y se suicida. De víctima pasó a acosador y a homicida. Entonces, aquí está la presencia de delitos: robo, abuso sexual, lesiones graves. Y también recordar que este bullying siempre va a ir dirigido a una misma persona, pero el bulleador no crean que es exclusivo. Puede tener 2 que 3 en un mismo salón y acosar a varios. Tiene que caracterizarse por un tiempo prolongado. Yo aquí les digo, es como el noviazgo en adolescentes. Cuando ustedes le preguntan a un adolescente cuánto lleva con una novia, le dicen, uy, llevo mucho. ¿Cuánto? 1 semana. Y eso es mucho para un adolescente. También pasa con el bullying. Puede ser desde días, semanas o meses, y no nos damos cuenta. Y también se caracteriza por ser entre compañeros, y no necesariamente del mismo salón, pueden ser de diferentes grados escolares. Los de sexto contra los de primero, quinto contra segundo, el sexto A contra el sexto B, primero de secundaria con el tercero. Esto se da a todos los niveles, siempre y cuando haya esta diferencia de poder o dominio entre ellos. ¿Cuándo se enteran los adultos? Hablemos de cualquier personal educativo o personal de salud. Cuando en un 50% los padres no lo saben, no se han dado cuenta que su hijo es una víctima o que su hijo es un bulleador. Yo tenía un paciente gordito que llegó un día y me dice, ya lo decidí, hoy voy a cambiar. Y yo decía, no, bueno, gordito de lesión. Y me decía, no, lo que pasa es que ya me di cuenta que ya soy un bulleador. Y fue así como de, bueno, ¿y qué vas a hacer?
ya no le voy a pegar a nadie. Finalmente fue un taller al que el niño lo hizo cambiar y verdaderamente cambió, ¿eh? Cuando él se dio cuenta que era un buleador y que su peso lo ayudaba y su tamaño era un niño muy grande a acosar a los pequeños, decidió dejar de serlo, pero se le tuvo que explicar qué daños estaba ocasionando a otros niños pequeños, porque además escogía a los de primero. También, en ocasiones la víctima habla. ¿Cuánto de esta población? Casi un 67%. Y es la mejor evidencia de saber que existe el bullying, cuando él habla, cuando él nos narra todo lo que le hacen día a día, clase a clase, o lo que siente. A veces no es lo que vive, es lo que siente al saber que tiene que levantarse hoy para ir a la escuela y yo no quiero ir a la escuela. Y no es que la escuela sea mala o la maestra sea regañona o gritona, no. Simplemente es regresar a ese ambiente donde yo me siento mal. En muchos de los casos, la escuela no lo sabe, no se abre. A veces pensamos que así se llevan o así están bien y no necesariamente. Hay una dificultad de detección y obviamente de intervención. Si no sabemos que existe, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, he ahí la tarea de entonces observar cada una de las conductas que vamos a hablar de lo que es las repercusiones en el bullying. ¿Por qué es importante? La literatura es muy dispersa, va a depender del país, va a depender del año. Yo les podría decir que hay datos obviamente de 2017, sin embargo lo más cercano es 2015, 2014, 2008. Entonces, haciendo más o menos una cuenta, el bullying se presenta entre un 20 a un 40%, sin embargo hay estadísticas que nos hablan hasta de un 65% en las escuelas. Es un problema de salud pública, ya está. ¿Por qué? Porque hay que otorgar muchos recursos para esta problemática que existe en todos los niveles. Hay que aprender a diferenciar entre los aspectos normales de interacción difícil entre los alumnos de una escuela hacia el problema de intimidación o de bullying que puede vivir. El 50% de los niños en edad escolar reportan haber sido intimidados por algún miembro de la escuela o durante el tiempo que asisten a la escuela. O sea, imagínense, de un grupo de 40 a 20 viven aparentemente esta situación o pueden vivirla en algún momento. El 10% de estos niños en edad escolar son intimidados con regularidad. Irregularidad es 2 veces por semana. Hay niños que lo viven diario, o hay niños que todos los viernes o todos los martes. Obviamente hay una práctica frecuente en secundarias y preparatorias públicas y privadas de la Ciudad de México, ya está demostrado. Hay estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Psiquiatría, que ellos han ido a las escuelas. Obviamente hay delegaciones foco donde esto se da con muchísima mayor frecuencia. Y entonces ya está detectado, no solo en primaria, sino incluso en preparatorias. Y están ahí los datos. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Se reporta que de 7 de cada 10 alumnos han sufrido el bullying, en cualquiera de sus fases, como agresor, como víctima o como espectador. El 46% de los alumnos en primaria y alumnos de secundaria también en un 44% han sido víctimas de robo dentro de la escuela. Y no hablamos de robo solamente de dinero, sino los libros, las chamarras, los tenis, se pierden y ya no aparecen y son en la misma escuela. En enero de 2012 se ha promulgado una ley sobre la promoción de la convivencia libre de violencia en las escuelas. Sin embargo, quien tenga oportunidad la pueden bajar de internet, es muy fácil. Podemos ver que solamente se habla de un modelo de intervención. Hay pocos lugares donde se pueda abrir tan fácilmente este tipo de problemáticas, porque cuando entramos a educación pública nos dice, no, aquí no pasa nada. O mañana vemos, y mañana pasa un ciclo escolar y no hicimos absolutamente nada. Sin embargo, ellos promueven este modelo, tienen centros de atención especializados, todo obviamente lo que es Locatel se puede pedir el apoyo,
pero es un poco disminuido. Nosotros que tenemos la experiencia de notificar casos legales, bueno, se tardan. Si un abuso sexual nos podemos tardar un mes, mes y medio que no los notifiquen. Un caso de bullying, primero nos dicen, ¿segura señora? ¿Segura que quiere meter al otro niño a la cárcel? ¿Está segura? Es como si fuera su hijo. Y antes evidentemente las mamás dicen, no, yo no quiero meter a un niño a la cárcel. La ley no implica que se tenga que meter al niño a la cárcel, ni siquiera es un delito, solo es una conducta que hay que trabajar con ellos. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones? Y vamos a ver que entonces lo pueden presentar. Si hablamos de un 100%, las víctimas son un 9% de esta población. ¿Y qué van a presentar? Ya nos hablaban de bajo rendimiento escolar. Un niño que llevaba 10 y de repente baja a 6 o a 7 es un foco rojo. Hay que ver por qué de un periodo a otro baja de forma tan importante su calificación. Por favor, no vayan a ser como las mamás. Es que mi hijo llevaba 9.5 y bajó a 9.1 y yo me decía, bueno señora, vamos a ver qué está pasando. Tiene que ser un cambio importante de un mes a otro, de una evaluación a otra, más otros puntos. O fracaso escolar, niños excelentes, una calificación buena, 8.5, 9, y que de repente dice, yo ya no voy a la escuela. Y hace hasta lo imposible, y lo imposible es dolor de cabeza, diarrea, se fracturan con tal de no ir a la escuela. Y lo hacen de forma intencional estos pequeños. De tal manera que pueden perder el ciclo escolar o abandonar como tal la escuela y ya no quieren ir. Presentan un sentimiento de fracaso, no sirvo para nada. Y es ahí donde a veces también el personal de salud y el personal educativo no les ayudamos y les decimos, sí, ¿verdad? Sí, no, pues vas muy mal en la escuela, pues ya para qué vas. O hay maestras, digo, con todo el respeto, si aquí tenemos profesores, y mi vivencia con mis pacientes es de, ay mira, siéntate tú ahí en la esquinita, lo que aprendas va a ser bueno, no te preocupes, si lo terminas qué bueno, y si no, no te preocupes, después lo haces en tu casa. Entonces el niño, ¿qué nos dice? Es que me dicen que no puedo en la escuela y me sientan hasta atrás o hasta adelante, pero la maestra no me hace caso. Van a ir conformando una personalidad insegura y poco sana. Sus relaciones no son adecuadas, no son buenas, no tiene amigos. Ya, yo siempre les pregunto, empezando por las mamás, pero igual los niños, ¿cuántos amigos tienen? Y los niños me encantan, todo el salón. Oye, ¿cuántos son en tu salón? Ah, somos 5. Y yo así de, eso pasa en escuela pública, en escuela privada es diferente, porque ahí pueden ser 10. Tampoco son tantos. Cuando les preguntamos, bueno, de esos 10, ¿cuántos consideras tu mejor amigo que puedes llegar y decirle, es que mi mamá hoy me cayó gorda? O mi papá me mandó a la escuela y yo no quería. ¿Cuántos son? Hay niños que nos pueden decir 1, es suficiente, para que tenga una amistad, una red de apoyo. Ya si nos dicen 2, 3, hay niños obviamente muy optimistas, todos, digo, entonces tú llegas al salón, te paras enfrente y les dices, oh, mi mamá me regañó y me enojé con ella. No, bueno, está bien, pero por lo menos a 3 si se los dices, sí, perfecto. Tenemos una buena red de apoyo que este niño va a tener para esto. Sin embargo, aquel niño que no tiene amigos, que además el grupo ya se unió para hacerle bullying, y de veras, hay una paciente, ahorita nos acaba de informar la mamá, llega a la escuela, la sientan en medio del salón, porque no se sienta mal, según ellos, y la rodean, literal, todos los compañeros. El niño tiene una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal, hija de madre diabética, se caracteriza básicamente por tener mucho vello. Entonces la niña es morenita, pero además tiene vello por todas partes, en la cara, en los brazos, y del lobito no la baja, y por decirle la mejor palabra que le dice. Entonces, esa niña que va haciendo, ya no quiere ir a la escuela, y obviamente toda esta personalidad que ella está forjando ya se está alterando. Dice, es que yo no soy igual que ellos, es que yo sí soy diferente, es que yo no quiero ir a la escuela.
y con tal de no ir a la escuela lava y trapea en su casa, con tal de no ir a la escuela. Entonces, esta niña que esperamos no va a socializar, no tiene compañeritos o amigos de su edad, obviamente toda su personalidad se ve mermada y va a ser una niña insegura o una adulta insegura. Pueden aislarse y presentar esta dificultad. Pueden pasar el ciclo escolar clásico, cámbiela de salón, cámbiela de escuela y verá que se arregla el asunto. No necesariamente. No se arregla el asunto, a veces se intensifica, porque estos niños ya van con todo el temor, el buleador se da cuenta y adivinen, otra vez presenta este ciclo de bullying. Entonces, son niños que entonces ya se van a aislar y no van a tener amigos nuevamente. Y el riesgo de fracaso escolar o bajo rendimiento escolar. Conductas de ansiedad, ¿no? Hay niños que pueden ser ansiosos, pero hay niños que hasta les truena la uña de cómo se la están comiendo y ya se la acabaron. O están con el cabello y lo muerden y nosotros oímos cómo lo muerden. El niño que saca el Kleenex y lo empieza a partir en pedacitos. Parece que lo está juntando. Y de repente se lo está comiendo. O el niño que le toca participar en clase y se para enfrente, no habla y ya se hizo pipí. Esas son conductas de ansiedad, pero el niño que se chupa el dedo, que se come la uña, o que está, ahora es moda traer las mangas largas, ¿no? Yo les digo, tienen el síndrome de Tontín, ya ven que Tontín, la Bella Durmiente, trae siempre las mangas largas. Blancanieves, perdón, ya me corrigían por acá, ya no sé de princesas. Sí, cierto, Blancanieves. Entonces son niños que el suéter termina como de 1,5 metros la manga, porque siempre lo están jale y jale y jale hasta que lo rompen, o de veras, queda muy largo. Entonces aquí hay que vigilar, y yo invito, si hay papás o maestros o todo el personal que está aquí que tenga hijos, dense cuenta qué pasa con sus hijos. Pueden ser ansiosos, todos somos ansiosos, nadie se salva, pero si esa ansiedad ya no me permite disfrutar lo que antes hacía o hacer las actividades que de forma cotidiana yo hacía, ya está alterada su vida. Este niño ya no quiere ir a fiestas, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere salir con los amiguitos a jugar. Algo está pasando, su vida normal se altera, y ese es uno de los mejores indicadores de que ya le está pasando algo y se está alterando toda su personalidad. La fobia escolar. No, bueno, son felices porque ya es jueves, ya va a ser viernes, ya es viernes, como todos los que vamos a trabajar, ya es viernes, ya nos vamos. Pero empiezan el domingo en la tarde. ¿Mañana hay que ir a la escuela? Sí. Híjole, no, yo no quiero ir. No, es que seguro la maestra no va, es lunes. No, es que seguro no se secó mi uniforme. No, es que no, mejor yo no voy. O sea, todavía no se duerme, no se levanta y el niño ya está con que no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Y evidentemente pueden llevarlo casi a rastras, y a rastras el niño se puede tirar en la puerta y decir, yo no entro. Por favor, mamá, no me metas. Algunos dicen, mándame a vender chicles a la esquina, pero no me metas a la escuela. Ningún niño le gusta vender chicles en la escuela. Son de las amenazas que las mamás suelen usar. De si no estudias te voy a mandar a la esquina a vender chicles. No, yo no quiero. Pues ellos se aceptan, con tal de que no lo lleven. La depresión. Nuevamente este sentimiento de tristeza, de apatía, de minusvalía, de no poderme defender. Ustedes lo pueden ver todos los momentos. Igual no disfrutar aquellas situaciones o actividades que antes hacía este niño o este adolescente, y entonces aquí tenemos la depresión, todo este sentimiento que nos va a llevar obviamente a la presencia de ideación suicida. Me quiero morir. Pero si ustedes escuchaban cómo lo digas, me quiero morir, y cuántos no usamos esa frase cuando algo nos pasó no agradable o algo nos dio mucha pena, y entonces me quiero morir, que me trague el tierra. Bueno, estos niños o estos adolescentes sí se quieren morir, y sí quieren que la tierra se los trague, quieren desaparecer finalmente para que no sigan viviendo esto. Entonces la ideación
No necesariamente es algo inadecuado, el chavo o el niño puede tener estas ideas de muerte, de me quiero morir, ¿qué pasaría si yo me estuviera contigo? ¿Qué harías, mamá, si yo me muero mañana? ¿Qué haría mi papá? ¿Qué harían mis hermanos? Pero hay que ver la frecuencia con la que este niño lo va manifestando. Esto a veces es más fácil que lo manifieste en casa, más que en la escuela. Y obviamente de la ideación al intento es un paso. Y en el intento que evaluamos, ¿cómo lo quiere hacer? Ya vio que en el baño mi mamá guarda una cajita que ya me dijo, no que te vayas a tomar esta pastilla. Ah, miren, ahí está la pastilla. Ah, ya sé que abajo del fregadero clásico o del baño está el cloro, la sosa cáustica, y entonces empiezan a hacer preguntas de, y oye, ¿y qué pasaría si yo me tomo esto? Y las mamás, no te lo vayas a tomar, no se te ocurra. Ah, y el niño empieza a buscar el mejor método. ¿Quiénes lo intentan más? Las mujeres. ¿Quiénes lo logran más? Los hombres. Tienen menos intentos que las mujeres. Y finalmente el suicidio. La consumación de este acto de quitarse la vida, de no querer vivir. Ya está escrito, estos son datos del 2017. El 60% de los suicidios son a consecuencia del bullying. Entonces, imagínense qué tan alto puede ser el riesgo en estos pequeños. Y finalmente ya lo vimos. A veces no nos podemos unir contra el enemigo. Luchamos contra él, pero a veces la mejor forma que ellos pueden encontrar desde su punto de vista, evidentemente, es el homicidio. Acabo con el otro. Y de ahí que podemos tener muchos ejemplos, no solo en otros países, sino también en México. Ya los tenemos como tal. También pueden presentar actos de violencia extrema, pero esto no lo va a hacer en la escuela, lo va a hacer en casa. Se sienten desprotegidos y humillados de forma continua. Hay reacciones agresivas sin que el estímulo sea realmente importante, pero ellos lo sienten importante y entonces reaccionan ante esto. Se ha reportado trastornos de alimentación, aquel niño que deja de comer o que come en exceso. Automutilación, también entre el cutting, el empezarse a cortar. No les digo, tienen ahí, se quieren hacer, quieren terminar como rompecabezas. Y hay unos rompecabezas bastante graves. Vemos a las niñas todas cortadas como si o tuvieran una red en la piel, y esas cicatrices son para siempre. Y cuando investigamos, muchas de ellas están viviendo esta situación de bullying. Y finalmente algo que hemos aprendido, no solo los niños de bullying, sino también todas las personas que estamos aquí, algo que se llama indefensión aprendida. Pues ya hace ratito nos platicaba que lo asaltaron y para la siguiente ya se bajó del pecero. Pero ¿cuántos no es de, pues hasta traigo doble monedero, el mío y el del ladrón? Pues traigo 2 teléfonos, el mío que es bueno y lo guardo en la bolsa, y el chafita por si me lo quitan. Ya no nos defendemos, ya nada más nos acomodamos para que suceda lo que tenga que pasar. Ya no nos defendemos del otro. Y el niño también aprende, va a la escuela a sabiendas de que le va a ir mal y ya no se defiende. Ya nada más espera a ver cómo le va hoy. Y va a la escuela y puede decirle a la mamá, no quiero ir, y el niño de todos modos asiste y de todos modos le va. Pero él ya aprendió a que va a vivir así ese ciclo escolar o toda la escuela. Incluso hay niños que dicen, bueno, ya no va conmigo Juanito, pero a lo mejor Pedrito es el que ahora me va a pegar. O sea, ya están esperando a ver a qué hora llega su nuevo acosador. ¿Y por qué les digo que lo aprendemos todos? Porque así lo hemos hecho con la violencia. Todos lo vemos en las noticias, en el periódico, seguimos el conteo, ya mejor ni contamos, pues al fin que diario hay muchos, ya no nos espantamos. Antes la alarma, son muy jóvenes, pero algunos sabrán que existía algo que se llamaba la alarma, era así como que la revista más sangrienta. No, ahora díganme qué periódico y qué revista no es sangrienta, todas.
son lo mismo. A lo mejor si sacan otra noticia en primera plana decimos, ¡ay, qué raro! Hoy no hubo una noticia fuerte. ¿Por qué? Porque ya aprendimos a vivir bajo este panorama. Entonces, no es muy sencillo que digamos. ¿Qué pasa con los espectadores? Y los espectadores pueden ocupar la gran mayoría de esta población. Va de un 60 a un 70% de todos los casos. Aprendemos a cómo comportarnos en situaciones similares. Y entonces yo ya aprendí que para defenderme del otro me lo tengo que surtir, o le tengo que decir cosas feas, o lo tengo que agredir. También esta víctima y este acosador nos dan patrones de cómo responder, y eso lo hacemos los espectadores. Se refuerzan conductas egoístas, y obviamente perdemos el respeto y validamos los actos violentos. Aprendemos que solo con violencia podemos responder a todo lo que nos pasa de forma cotidiana. Presentamos desensibilización ante los sufrimientos de los otros y los vemos. Alguien hablaba de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que el otro siente, y yo a veces ahí difiero porque yo calzo del número 3. ¿Quién calza del número 3? Alce la mano. 1, 2, 3. ¿Pero qué creen? No tienen el mismo gusto que yo. Y aunque me ponga los zapatos de ella, no voy a sentir. Entonces, ¿qué aprendemos? A leer al otro, a sentir, nada más. Y ver cómo podemos sentir aparentemente lo del otro, pero sí tenemos que validar todo esto que vive. Miedo. También tienen miedo por si me toca, por si soy el siguiente, por si me voltea a ver, por si todo. Ellos se mantienen atrás de la raya. No vaya a ser que se les salga un golpe y me toque a mí. Hay sumisión ante este acosador, porque no vaya yo a ser el siguiente. Entonces tienden a tener estas conductas de aguantar lo que el otro les pide o hacerlo de forma inmediata, y también es bullying. Nos dan modelos inadecuados de actuación. ¿Cuántos niños no, sobre todo los pequeños, 6, 7 años, que llegan a casa y hacen una conducta que mamá o papá dicen, ¿y quién te enseñó eso? Ah, es que en la escuela Juanito se lo hizo a Pedrito. Esos son los modelos que nos enseñan bajo este patrón, y a veces son inadecuados. ¿Qué les toca a papá, mamá y a las escuelas? Corregir estos patrones, siempre y cuando se detecten a tiempo. Y algo que se va a mantener en estos espectadores es la ley del silencio. Nadie se dio cuenta, nadie vio, todos calladitos, nos vemos muy bonitos. ¿Y qué hacemos cuando mantenemos este silencio? Perpetuar el bullying, porque nadie habla. En las escuelas se han hecho encuestas donde son anónimas y donde se pregunta si el niño obviamente no es víctima, o si ellos no han visto que otro compañero sea víctima, incluso el acosador. Y es solamente el medio que han detectado estos casos en las escuelas, cuando son anónimas, o solamente cuando ya la situación es muy grave y muy evidente, alguna niña o algún niño acusa o da a conocer esta situación de, maestra, es que fíjese que Juanito siempre le pega a María, pero le pega así, 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 así. Entonces es cuando uno se da cuenta de que algo más está pasando, y entonces se rompió esta ley del silencio. Pero si a veces los profesores regresan y preguntan, oigan, ¿ustedes se han dado cuenta que Juanito le pegó a María? Por lo menos la mitad va a decir que sí, pero la otra mitad va a decir, no, yo no me di cuenta, aunque todos somos espectadores. Entonces nos dan patrones de conductas que no esperamos y obviamente no queremos. ¿Qué pasa entonces con el agresor? Y este porcentaje es entre el 7 y el 9% de una población basada en 100 niños. Vamos a ver que su conducta se va a ver como un modelo, y lo van a vivir como un modelo al haber sido aceptado, o no aceptado, pero sí callado por todos los que lo vimos. Y este modelo va a ser hasta la vida adulta. Y de ahí tenemos muchos ejemplos que a veces vivimos todos los días en la calle, que no podemos ver a alguien porque ¿qué me ves? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo? Ahí está el modelo, un modelo de conducta. Pueden presentar actos violentos, logra lo que quiere sin consecuencias. Yo le pego al otro, nadie se dio cuenta, nadie me acusó,
y me sigo con ese patrón y aprendo que puedo hacer lo que yo quiera. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿qué pasa si a alguien le gusta tu reloj y te lo quita? Ah, no, yo no quiero porque me lo va a quitar. Bueno, imagínate que no le enseñaron reglas. Nunca le dijeron, ese reloj no es tuyo, lo quieres, pídelo prestado, lo quieres, cómpralo. Pero a veces habrá alguien, y sí, hay familias, que evidentemente es, ¿te gusta? Pues quítaselo, róbaselo, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Y es ahí donde tenemos entonces que no hay consecuencias, y de ahí tenemos muchas cárceles bastante llenas, ¿no? De gente que no sabía que había consecuencias. Puede ser la antesala de una conducta delictiva. Un niño que puede desarrollar un trastorno de conducta, un trastorno de conducta antisocial, y evidentemente va a tener muchos problemas más adelante. Dificultad para establecer relaciones saludables. Aprende a convivir con agresiones, con humillaciones, con sumisión, y entonces así van a ser sus relaciones. Y obviamente una personalidad con poco control de la agresión. La violencia es su única forma de responder. Y esto yo les diría, es malo, es inadecuado, no necesariamente. Hay que conocer la historia de este agresor. Regularmente estos agresores, ¿qué hacen? Repiten un patrón. Hay que entrevistar a papá, a mamá, para saber si de ahí sale ese patrón. Regularmente yo les podría decir que el 80% de los casos de ahí sale el patrón de relación de violencia. Obviamente va a caer en conductas antisociales y o delictivas, y esto lo podemos ver desde niños pequeños de primaria, donde ya le escondieron los libros al otro, ya los quemaron, los hicieron cachitos y los echaron en el baño, o echaron en el contenedor de basura general toda la mochila de un niño, y desde ahí son conductas delictivas que a lo mejor a veces a los papás les da risa. O más fácil, ¿cuánto fue? Dígame y yo lo pago. Ahí está la conducta antisocial. Y hay papás que pagan. Y obviamente el niño permanece en la escuela. También este agresor tiene la presión, siempre vive bajo presión, porque entonces siempre va a ser el que va a echar bronca, siempre va a ser el que está atacando a los demás. ¿Y cuándo va a poder cambiar a veces ese patrón de conducta? A veces es muy difícil para ellos porque ya son considerados los agresivos. ¿Se puede moldear o modelar esta conducta? Sí, hay que hacer una intervención. Siempre van a vivir bajo este patrón de violencia y obviamente a veces se ha visto a largo plazo la presencia de extorsión. Hay nula autocrítica, la falta de empatía, el sentir por el otro. Yo les diría a veces al ver a otro, a veces solo se ven ellos mismos como los únicos que existen en esta escuela, y no necesariamente, hay que ver al otro. Encubre sus miedos con popularidad, puede ser el más popular de la clase, de la escuela, sin embargo atrás hay mucho miedo a no tener amigos, a no ser popular, a no ser importante, aunque ser importante sea ser el más agresivo. Un temperamento agresivo, hay conductas impulsivas, ira incontrolada, y obviamente algo que tenemos que evaluar es el sentimiento de culpa. Hay niños que pueden decir lo siento, así como yo le dije lo siento, o sea, no lo sintió, y esto se evalúa. Tienen a largo plazo, y a largo plazo estoy hablando si es un niño de 8 o 10 años, pues a los 12, y eso ya lo vi muy lejos, el riesgo de uso y abuso y consumo de drogas y alcohol, incluido también el tabaquismo con menos frecuencia, pero se da. Conductas antisociales y delictivas, ya las vimos. No hay un reconocimiento de autoridad, o sea, la maestra es nadie, el director es menos, y mi mamá pues no existe. Nadie tiene esa figura como tal, por lo tanto nadie puede poner reglas. Y las relaciones se van a fomentar o se van a recrear como agresivas, violentas y sin cariño. Estas que les puse aquí son estudios que se han hecho obviamente en otros países. En México no hay tanto seguimiento. Aquí lo que se quiere y lo que buscan es hacer prevención. Sin embargo, esto es lo que se ha observado en niños que tienen un antecedente de conducta violenta en la escuela, ya sea para otras personas.
¿Cuándo pedir ayuda? Y esto es para los niños o los que están en este círculo. Primero, ellos deben de reconocer que no pueden resolver el problema. Muchas de las víctimas pues ya lo viven, no pueden hacer nada con esta situación, por lo tanto hay que buscar el apoyo. El conflicto va avanzando. Tenemos niños, yo tengo otro paciente que vivió bullying y pues ya literal lo ahorcaba el compañerito, ¿no? En un descanso, tenía un descanso de 10 minutos en esta escuela particular evidentemente, y ya lo está ahorcando el niño. Entonces, fue cuando entra la maestra, se da cuenta que el niño estaba casi morado, se lo quitan de encima y empiezan a ver toda la historia, y bueno, todo el ciclo escolar este niño había sido abusado, y ya era una situación grave. Se pide ayuda cuando observamos a un niño tener mucho miedo. Miedo a ir a la escuela, miedo a las personas. Hay mucha tristeza y minusvalía, es que yo no puedo, es que para qué voy. Y aunque pueda ser el más inteligente de la escuela o con mejores calificaciones, simplemente ya para qué voy, ya no quiero, no me gusta. Y obviamente pues ya no sabe qué hacer. A lo mejor ya pidió ayuda a la maestra. Nosotros siempre recomendamos que el primer filtro es la maestra, si no la directora, bueno, no, su mamá, la maestra, la directora. La mamá siempre tiene que estar enterada de esto, y en estos 3 filtros nosotros esperamos que alguien pueda darse cuenta y entonces poder ayudar a este niño. Hay otras conductas que van a irse observando: no querer ir a la escuela es una de ellas, presentar pesadillas. Ay, es que soñaba que en la escuela me iba mal. No, no es que sueñe, es que le va mal todos los días. Nada más que en el sueño lo revive. Ganas de llorar. No. Sí, ganas de llorar al ir a la escuela. O sea, debes con decirles escuela, ellos ya no quieren. Empiezan casi 24 horas de ya va a ser lunes, 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 ya no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Siente que tiene que aceptar el maltrato. Ya lo está adquiriendo, ya lo está vivenciando, ya lo está fomentando en él, de tal manera que se vuelve normal que a mí me vayan a pegar todos los días. Y entonces empiezan incluso a aceptarlo. Esta niña que les digo que la hacen bolita a todos los compañeros, yo le decía, bueno, ¿y qué haces cuando todos empiezan a decir? Pues me quedo callada. ¿Para qué les digo algo? Si digo algo me va peor. Pues ya, a lo mejor ya se les va a quitar. Y la siguiente semana, iba a ser el Día del Niño, apenas la vi la semana pasada, si igual ya con lo del Día del Niño se les olvida. Porque como nos van a hacer fiesta, igual ya son buena gente conmigo. O sea, la probabilidad de que ella siga siendo el centro es muy alta. Siente que no le importa a nadie. Si ellos no lo hablan, no nos damos cuenta. Si lo hacen en un lugar donde no hay vigilancia, no nos damos cuenta. Por lo tanto, ellos perciben que nadie se da cuenta, o que quien se da cuenta no ha hecho nada para ayudarle. O si ya lo reportó con la maestra, de maestra me están pegando, maestra me dicen cosas feas, maestra es que me pegan, y la maestra, sí, después, sí, al ratito. Ay, qué exagerada eres. Entonces, ya lo viven como parte de, ya no hay nada que hacer. Sienten que no pueden defenderse físicamente. Esta es una pequeña que es de talla baja. Tampoco va a crecer por cuestiones hormonales que están ahí metidas, no va a crecer. Yo creo que mide unos 5, unos 10 más o menos, ya casi va en 6º año de primaria, y obviamente ya no se defiende. Literal se sienta que la agreda. Verbalmente, todavía no la tocan, pero no tardan mucho en agredirla. ¿Qué buscamos? A partir de todas estas secuelas que nosotros les hablamos, se busca siempre en todos los programas reducir primero la victimización, la identificación de los casos, proporcionar ayuda a todos estos agresores. No solo la víctima requiere apoyo, también los agresores se sienten mal y ellos nos pueden, sobre todo en niños pequeños, adolescentes es diferente. En los niños pequeños es que yo no le quiero pegar, de veras. Pero es que es muy lento, y entonces le doy su zape. Es que no contesta rápido y entonces yo le doy su ayudadita. Entonces, estos niños también, como es una conducta impulsiva y hay poco control, de veras no la pueden controlar, entonces hay que ayudarles con técnicas de manejo de conducta para que, oye, si tienes ganas de enloquecerlos, pelérate, a ver. Ahora sí que respira profundo y vamos a ver qué otra cosa puedes hacer.
Buscar la creación de ambientes sociales integrales. Ya vimos que todo esto se va a dar sin diferencia de culturas, ahora de género, entonces hay que buscar estas integraciones. ¿Qué se busca para también hacer esta prevención? Hacerlo desde el inicio de este bullying. ¿En dónde se ha detectado? Ya vimos que se puede iniciar desde la etapa preescolar. O sea, olvídense de la primaria, ya desde el kinder ya hay este tipo de conductas. Su mayor incidencia estaba reportada en el segundo año de primaria. Sin embargo, hay estudios que nos lo marcan hasta la más o menos un pico entre los 10 y los 15 años. Estamos hablando de preadolescentes y adolescentes como tal, pero ya hay desde los 7 u 8 años. Y esto, si no lo trabajamos, puede continuar por el resto de la primaria y obviamente de su vida escolar. Hay gente que puede llegar a la universidad y puede seguir siendo bulleada. A lo mejor ya no físicamente, pero emocionalmente sí, y entonces pues eso también le va a afectar. Y a mí me gustaría terminar, ya espero no haberlos aburrido o no haberlos hecho sentir mal por todas las repercusiones. Y aquí tenemos un pensamiento sobre alguien que ha trabajado o trabajó en su momento sobre la violencia, y es: el agresor debe pensar y aprender a que la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Tiene que aprender que hay otro ambiente donde puede vivir y estar. Para el espectador, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Esta gente buena tiene que hablar. La víctima: no dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. ¿Por qué? Porque también tenemos, yo les hablaba de un círculo. A veces esta víctima, cuando gana estatura, gana peso, adivinen en qué se convierte: en un agresor. Y se vuelve una pelota. Entonces, tenemos que trabajar sobre estos 3 puntos para evitar todas las consecuencias que tienen. Si pueden ustedes verlo y tienen niños o tienen hijos, a veces estas, tanto la alimentación, el problema de conducta, impulsividad, lo podemos ver en cualquier otro niño, a lo mejor con un problema de aprendizaje, a lo mejor con un problema de trastorno por déficit de atención, a lo mejor con un niño con un problema de enfermedad médica. Sin embargo, aquí el patrón que vamos a detectar es que este niño está siendo agredido de forma repetida por otro. Y el niño nos los va a decir. Nos restan 5 minutos. Yo les digo que es como el abuso sexual. Para saber y diagnosticarlo, la mejor evidencia es el relato del menor. En el bullying también. El relato del menor es lo que mejor nos va a dar el diagnóstico como tal. Y bueno, yo con esto terminaría. No sé si esto sea real, yo lo encontré en internet. Aquí a lo mejor la fundación nos puede ayudar. El día 2 de mayo exactamente está considerado como el Día Mundial de la lucha contra el bullying. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.